y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La Guerra Civil Española también se libró en el mar. En la flota se vivieron algunos de los momentos más terribles del conflicto y algunos de los episodios que acaecieron resultaron determinantes para el destino de la guerra. Cuando estalló la Guerra Civil Española, la mayor parte de los buques cayeron del lado del Frente Popular, porque la marinería, organizada por las organizaciones revolucionarias, asesinó a los oficiales. Con ello pusieron los principales buques en manos del gobierno, pero carecieron de personal para dirigirlos. Algunos de esos buques eran de una entidad estimable, como el acorazado Jaime I o los cruceros Libertad, Méndez Núñez y Miguel de Cervantes. Además disponían de 16 destructores, 12 submarinos y 7 torpederos. La flota republicana era muy superior a la nacional, pero la falta de oficiales y la constitución de comités en los buques paralizó su actividad. La moral de la flota gubernamental era débil. Los oficiales que habían sobrevivido estaban bajo sospecha y la infiltración de los simpatizantes nacionales era grande. Además, carecía de una base de importancia si exceptuamos la de Cartagena. Apenas sirvió, pese a su superioridad, para proteger el tráfico marítimo. La pequeña flota sublevada más resuelta pronto dominó el Cantábrico y plantó cara en el Mediterráneo al enemigo. Y sobre todo se impuso en la principal operación de carácter estratégico que tuvo lugar en la guerra, como fue el Paso del Estrecho en agosto de 1936, que fue una operación que se reveló decisiva en el desarrollo del conflicto. Los sublevados contaban con el acorazado España, con el crucero Almirante Cervera y con el destructor Velasco. Al contrario que sus enemigos, disponía de suficientes oficiales y de las bases de Ferrol y Cádiz, muy útiles desde el punto de vista estratégico. Los nacionales pusieron en liza los cruceros Canarias y Baleares a fines de 1936, y aunque los italianos cedieron un puñado de submarinos, no resultaron de excesiva ayuda. Por su parte, los submarinos republicanos desempeñaron un papel muy pobre. Desde fines de septiembre, los nacionales dominaron también el estrecho, cuando los cruceros Canarias y Almirante Cervera hundieron en la batalla del Cabo Espartel un destructor republicano e hicieron huir a otro. La pequeña flota nacional era empleada de modo más provechoso. En el Cantábrico apoyaron activamente la conquista de la franja norteña y mantuvieron el bloqueo de los puertos cantábricos. Más iniciativa mostraron los republicanos en el Mediterráneo, desembarcando en Mallorca para tomar la isla en agosto de 1936, aunque finalmente fracasaron y hubieron de retirarse. Los nacionales atacaron entonces Almería y Málaga y desde fines de 1937 bloquearon el Mediterráneo, que eran las únicas costas que seguían en poder de la República. El 6 de marzo de 1938 se produjo la mayor batalla naval de toda la guerra, la Batalla del Cabo de Palos, a causa del intento republicano de atacar a la escuadra nacional Surta en Mallorca. El crucero pesado Baleares resultó hundido, pero además de que los nacionales lo sustituyeron pronto por el Navarra, estos mantuvieron el control de las aguas mediterráneas. En marzo de 1939 los rebeldes nacionales tomaron Cartagena y obligaron a la flota republicana a salir hacia Bizerta, entregando la armada a Francia y privando a la República de su último gran activo. Don Agustín Rodríguez, muy bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del tema de la guerra civil en el mar, que es un tema poco tratado en términos generales. No es el tema más aparentemente vistoso de los de la guerra civil y que ha sido bastante preterido en el contexto de la guerra civil, pero que es un tema que tiene una importancia mayor que el que habitualmente se le concede. Empecemos por el principio. La flota española, ¿cuál era su situación en 1936? Era una flota relativamente moderna. Sí, bastante moderna para su época, pese al parón republicano. Es una flota básicamente heredada de la monarquía de Alfonso XIII y la República había encargado muy pocos barcos, más para asegurar el trabajo en los astilleros que por un plan. Hubo planes navales republicanos, pero nunca llegaron a nada. También es verdad que era un momento muy complicado después de la crisis del 29, de contención del gasto del Estado y tal. La flota española, aunque limitada en número, es verdad que estaba más moderna que el ejército o que la aviación. Estaba a un nivel internacional. Aparte del número, había alguna carencia, pero entonces era muy normal, en lucha antisubmarina y antiaérea. Pero en lo demás eran modelos básicamente británicos,
perfectamente de acuerdo con la tecnología de la época y a muy buen nivel. Curiosamente, y esto tiene una importancia decisiva en la guerra civil, lo que es la flota, las unidades estaban concentradas en Cartagena. Ferrol y Cádiz eran astilleros de construcción, de reparaciones y tal. Pero la flota estaba en Cartagena porque el escenario posible de dificultades iba a ser el Mediterráneo por Mussolini y por el enfrentamiento entre la República y el régimen fascista. Bueno, no hay grandes batallas navales, durante la guerra civil, aunque habría que destacar dos, la del Cabo Espartel, dos grandes acciones, digamos, y la del Cabo de Palos. Dos batallas de resultado, bueno, en la primera de resultado favorable a los nacionales y en la segunda es donde se produce el hundimiento del Baleares, del que luego hablaremos. Pero son las dos únicas batallas de verdadera importancia. Sí, la verdad es que la guerra civil no se decide tanto por grandes batallas navales como por las estrategias de los dos bandos. Y lo que consiguen los nacionales desde el primer momento, y es un hecho básico, es bloquear las costas republicanas. Primero las del Cantábrico y después las de Mediterráneo y Levante. Y eso es lo verdaderamente decisivo. Y más en un país como España, que dependía de importaciones, de carburantes, de combustible y de tecnología. Entonces, conseguir asfixiar al bando contrario era lo primordial, no tanto ganar grandes batallas navales. Y eso lo consiguen prácticamente desde el primer momento los nacionales. En la Armada se daba una circunstancia que también se dio en Rusia, antes de la Revolución, que era el alto grado de infiltración de las organizaciones revolucionarias. De hecho, estaban bastante bien organizados desde hacía meses antes del estallido, o desde meses antes del estallido hay de la guerra. Hay indicios de que ya estaban organizadas cuando la Revolución de Asturias y ya estaban acariciando planes calcados de la mítica del Potemkin y de la sublevación de las dotaciones frente a los oficiales. En el 34 no llegó a cristalizar, porque la cosa fue parcial y tal, pero en el 36 sí. Curiosamente, por la intervención de un simple funcionario del Ministerio de Marina, Benjamín Balboa, que toma la iniciativa personalmente de ponerse en contacto con todos los radios de los barcos que han salido hacia Marruecos para impedir que el ejército de África pase a España, y les dice que hay una sublevación en marcha y tal, y eso es lo que provoca, curiosamente es algo decisivo, es lo que provoca el motín masivo en la flota y el asesinato de muchos oficiales. Ahí va yo. Vamos a ver, se produjo en los primeros momentos para tomar los barcos, para tomar el control de los barcos, por parte de las organizaciones revolucionarias, sobre todo articuladas en torno al Partido Comunista, que era el que obraba mejor en este sentido. Se produjo una matanza generalizada de oficiales que luego redundó obviamente en detrimento de los revolucionarios, de los republicanos, en ocasiones con auténtica crueldad. A los oficiales se los asesinaba y luego se los echaba por la borda, pero hay por lo menos un caso, el del SIL, donde varias decenas de oficiales fueron arrojados por la borda antes de ser asesinados. Se los lastraba con peso y se les tiraba vivos por la borda. Sí, bueno, es una página realmente muy dolorosa y tal, y que además fue contraproducente, porque privó a la manera republicana, que tenía una superioridad aplastante en número de barcos, sin embargo no tenía los oficiales y los técnicos para manejarlos y para sacar todo el provecho. Así que al final ese tiro se lo dieron en su propio pie. No. Hay una acción de la guerra, durante la guerra, que es decisiva para el futuro de la guerra, que es el cruce del Estrecho, el 5 de agosto de 1936, donde la flota republicana, mucho más numerosa, se mostró impotente de detener, ¿no?, el llamado Convoy de la Victoria. Digo que era decisivo porque, aunque se venía produciendo desde antes el paso de tropas del norte de África a la península, realmente en aquellos momentos el único arma decisiva que tenían los nacionales frente a los republicanos era precisamente
solamente el ejército de África, en el resto de suertes que había, los republicanos eran ciertamente superiores, se mirase por donde se mirase. Y bueno, es que hay un hecho fundamental, que se ha hablado mucho del puente aéreo entre el norte de Marruecos y España, pero en la época los aviones de transporte podían trasladar poco más que soldados y su fusil y su equipo personal. Sí. Lo decisivo era la artillería, las municiones, los equipos, y para eso hacían falta barcos. Y lo que de verdad abre, curiosamente, las puertas del estrecho, aparte del combate de Cabo Espartel, que es el que lo decide ella, es la superioridad aérea nacional. Porque los barcos republicanos son sistemáticamente hostigados y bombardeados por la aviación nacional, contra la que tienen muy poca defensa. Justamente era otra de las sorpresas que iba a preparar la Segunda Guerra Mundial, que los barcos ante los aviones tenían que protegerse muy mucho. Y en ese momento todavía las defensas antiaéreas eran escasas y problemáticas. Claro, es un momento en el que todavía, heredada la mentalidad anterior, no está claro el papel del portaaviones. Será la Segunda Guerra Mundial el que lo ponga de relieve, y realmente todavía se confía en los grandes buques, en los acorazados, en los cruceros, ¿no? Sí, efectivamente. Y los destructores y otros tipos de barcos. Pero en general lo que más lastra a la Marina Republicana, tan superior, que tiene una escuadrilla nada menos que de 12 submarinos que apenas se apuntan algún tanto, y prácticamente queda liquidada con la guerra, entre accidentes, bombardeos en puertos, hundimientos en alta mar, es la falta de oficiales especializados para unos barcos tan especiales como son los submarinos. Que curiosamente en la Segunda Guerra Mundial los submarinos dieron un juego tremendo y la República, sin embargo, no supo sacar partido de aquello. Bueno, Churchill en sus memorias dice que el único arma que verdaderamente temió durante la Segunda Guerra Mundial fueron los submarinos, porque estuvieron a punto de colapsar Gran Bretaña los envíos de suministro y de alimentos, ¿no? Y, ciertamente una flota de submarinos bien organizada puede suponer un peligro terrible y un país como España, por ejemplo, que está en la península ibérica, que es una península muy escasamente conectada a Europa por un trozo de tierra relativamente pequeño, con mucha costa, ¿no? Bueno, en ocasiones parecía que el gobierno de la República no sabía qué hacer con la flota. Incluso hay informes soviéticos que subrayan esto, ¿no? Es verdad que tenía muchos problemas, está la cuestión de los oficiales y además que quedaron, muchos eran simpatizantes de los nacionales también, con lo cual, en fin, no eran excesivamente de fiar, como es lógico, pero hay casos como el célebre de José Luis Díaz, que estaba en el puerto de Bilbao y que era conocido como Pepe el del puerto, porque no salía prácticamente nunca. No fue el único caso. Bueno, es que en la Marina Republicana falló no solamente la ausencia de oficiales y tal, aunque la fueron paliando como pudieron durante la guerra, sino también una dirección estratégica clara. Pusieron al frente a Indalecio Prieto, que manda a la escuadra republicana al norte sin un objetivo preciso y que al final se tiene que volver sin haber conseguido nada. Y luego se limiten a escoltar convoyes por el Mediterráneo, un papel absolutamente pasivo y tal. No solo faltó la dirección en cada buque, faltó también la dirección estratégica de alguien entendido. Si el ejército de tierra republicano sí que llegó a tener algún gran estratega como Vicente Rojo y tal, el centro de la Marina Republicana nunca llegó a tener eso claro. Bueno, lo que sí hay es un episodio muy reseñable a nivel, digamos, en cuanto a lo que hace a las unidades tomadas individualmente, que es el del hundimiento en marzo del 38 del crucero Baleares, que era, bueno, Baleares y el Canarias era lo mejor que tenía la flota nacional. Sí, justamente se estaban terminando en Ferrol y por eso cayeron en manos de los nacionales. Y eso fue, pues, otro anuncio de lo que estaba por venir, de que incluso un buque muy moderno, muy grande, muy poderoso, de noche y sin radar, podía ser víctima de los torpedos que le lanzaran destructores enemigos que se podían acercar protegidos por la invisibilidad y tal. Ahí probablemente el mando nacional se dejó llevar por es en el año 38 también, la victoria parecía al alcance ya de la mano, un cierto triunfalismo, se creen que pueden enfrentar a la escuadra republicana y siempre los excesos de confianza se pagan. Y se pagan muy dolorosamente porque en el Baleares, que era el buque insignia, entonces, mueren del orden
de 800 y pico personas, incluyendo el almirante y todo su Estado Mayor. O sea, fue realmente una de las mayores catástrofes marítimas que ha tenido España en su historia. 800 y pico víctimas. O sea, con el castillo de Olite prácticamente. Algo monstruoso, vamos. Sí. En la batalla del Cabo de Palos, los dos bandos, pero de forma muy reseñable, el bando republicano trataba de evitar por todos los medios el combate, es decir, el combate diurno, porque realmente el combate nocturno ninguno de los dos bandos sabía manejarse bien en él, y sin embargo los republicanos obtuvieron el éxito ahí, ¿no? En el combate diurno pasaba que justamente los dos cruceros modernos, el Canarias y el Baleares, eran de lo mejorcito que había en su tipo. Que el Canarias consigue hundir al destructor Almirante Fernández en el combate de Cabo Espartel y le alcanza a 21 kilómetros, que es una distancia colosal. Brutal. A la tercera salva que dispara. Que entonces, bueno, hasta los mismos británicos se quedaron asombrados, que era un barco nuevo, los cañones nuevos, y además muy bien dirigidos y tal. Y claro, ahí los republicanos sabían que eran inferiores. Ante el Canarias y el Baleares, que era una pareja formidable. Pero por la noche, su superioridad en destructores era fundamental, y por una vez se apuntaron un tanto. Se produjeron además algunos accidentes que provocaron hundimientos de muy notables buques. Bueno, más que accidentes, ahora se les calificaría de bajas operacionales. Bueno. El Jaime I y el Estado de España se pierde frente a Santander, que todavía está ahí su pecio, y a lo mejor algún día sería bueno que se investigara, porque está persiguiendo a un mercante que quiere entrar en Santander, y al hacerlo choca con una mina submarina que está fondeada ahí y se hunde. Hay muy pocas pérdidas humanas porque se hunde despacito, afortunadamente, y el Jaime I, que era el buque insignia republicano, y era su gemelo, y hasta más moderno, eran de la misma serie, pero era más moderno, está más en servicio, más a punto. Es por una explosión interna cuando le están reparando en Cartagena de un bombardeo aéreo. Aparentemente alguien ha hablado de que si hubo sabotaje, más bien parece accidente, de que al descargar la munición y tal, alguien cometió una imprudencia, una negligencia, y saltó por los aires. De todas formas, se habló, sobre todo en el bando republicano, se habló de sabotajes en varias ocasiones. No solamente en el caso de Jaime I, sino también en algunos casos donde los torpedos no estallaron de forma muy notoria, digamos. Bueno, eso puede estar alentado por la sensación de guerra civil y que efectivamente en los dos bandos se estaba mezclado. Pero también es verdad que en buena parte de la Segunda Guerra Mundial los torpedos fallaron, y sin embargo ahí no había posibilidad de que un submarino americano le fallaran los torpedos porque hubieran infiltrado japoneses en su dotación. A los alemanes también tuvieron problemas con sus torpedos contra los británicos. O sea, más bien parece que era una tecnología que todavía no estaba suficientemente madura. Hay un episodio que digamos que marca la parte final de las pocas semanas que le quedaban a la República, a comienzos de marzo del 39, que es el de la salida de la flota en un momento muy particular de la guerra, en un momento, como digo, en que quedan 3 semanas para que termine la guerra, que se está produciendo la sublevación de Casado en Madrid, un enfrentamiento, una guerra civil, una guerra interna entre las fuerzas del Frente Popular, y a la vez se produce una sublevación en Cartagena por parte de los partidarios de los nacionales, que es alentada desde fuera y que es coordinada por los servicios de información de Franco, y que triunfa en parte, aunque finalmente no lo hará. Triunfa porque logra que salga la flota, pero sin embargo no consigue hacerse con el control de Cartagena. Ya. Y es cuando no la flota, sino la parte de la flota que puede navegar, porque la flota republicana siempre ha tenido un problema enorme de reparaciones, de repuestos, de tal. Decide que, bueno, pues la única manera es irse a un territorio neutral, que es la Argelia francesa, a Bizerta, y pedir ahí refugio y tal. Y hay que añadir una cosa, que lo mismo que los nacionales se beneficiaron del apoyo en inteligencia, por un lado, que eso es un capítulo muy importante de nuestra guerra civil y todavía poco conocido, espionaje, inteligencia, información.
también del apoyo de las marinas alemana e italiana, Sí. y también de su apoyo técnico y tal, mientras que los republicanos tenían que depender casi exclusivamente de la Unión Soviética, que por entonces se había quedado muy retrasada en tecnología naval y en la reconstrucción de su flota. Es decir, curiosamente los rusos, que venían a enseñar a los republicanos españoles cómo se manejaba un tanque, o cómo se manejaba un cañón antitanque, o la artillería antiaérea, en el terreno naval venían a aprender ellos. Se habían quedado muy atrás y entonces pudieron servir de muy poco apoyo, salvo en la prioridad de establecer la disciplina a bordo, los estudios. Pero lo que es técnicamente se habían quedado muy atrás. No fue como en tierra o en el aire, que al contrario, fue un aporte muy grande. En el mar, al contrario, fueron casi una reparada. Bueno, don Agustín, es que Eso España... también es otro factor importante. España en materia marítima siempre ha sido un país puntero y algo teníamos que tener. Pues, don Agustín, le agradecemos enormemente su presencia esta noche con nosotros para hablar de este tema mayormente desconocido y que tuvo una influencia, sin embargo, importante en el devenir de la Guerra Civil Española por las cuestiones que hemos señalado. Significativamente, pues el del Convoy de la Victoria, que fue un episodio muy, muy, muy importante en el devenir de la guerra. Como digo, muchísimas gracias, don Agustín. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.